Le vamos a entregar los 80.000 millones a Henry, declaró papá. Ahora vete. Estás desterrado. Los miré, atónito. Así que vendieron la empresa sin mis padres. Mamá soltó una risita. Vendimos nuestro negocio. El comprador se puso en pie, en realidad. Vamos a entregarle los 80.000 millones a Henry, papá, dijo, como si estuviera anunciando el tiempo. Luego me miró fijamente. Ahora vete. Estás exiliado. Mi madre sonrió. Mi hermano se ajustó los gemelos. Podía oír el zumbido del ventilador sobre nosotros mientras hacía la pregunta que nadie esperaba. Así que vendiste la empresa sin mis patentes. Mamá soltó una risita. Vendimos nuestro negocio. Al otro lado de la mesa, el comprador dejó de escribir. Se puso de pie lentamente, cerró la carpeta que tenía delante y miró a mi padre. En realidad, fue entonces cuando me di cuenta de que no solo me habían traicionado. Lo habían calculado todo mal. Antes de entrar en materia, dale a me gusta y deja un comentario diciéndome desde dónde me escuchas. Avísame si alguna vez has visto a tu propia familia subestimarte antes de comprender lo que realmente tenías entre manos, porque ese era precisamente el error que la mía estaba a punto de cometer. 8 años antes, nada de esto parecía peligroso. En aquel entonces, nuestro negocio familiar todavía se sentía lo suficientemente pequeño como para ser personal. La oficina en Austin olía a café quemado, papel de impresora y limpiador de limón. Nuestro equipo nocturno se encargaba de las mesas de conferencias. Papá Michael llevaba la misma corbata de la Marina a todas las reuniones con inversores. Mamá Susan guardaba fotos familiares enmarcadas detrás de su escritorio. Y Henry, mi hermano mayor, podía entrar en una habitación llena de desconocidos y hacer que se sintieran como si lo conocieran de toda la vida. Yo era diferente. Tenía 35 años cuando todo se desmoronó. Pero incluso a finales de mis 20, yo era la que prefería un laboratorio tranquilo a estar en el centro de atención. Usaba chaquetas sencillas, me recogía el pelo castaño cuando trabajaba y tenía una vieja libreta azul junto al teclado. En esa libreta guardaba los primeros bocetos, cálculos y diagramas rudimentarios del sistema de automatización que, con el tiempo, haría que nuestra empresa valiera más dinero del que yo podía imaginar. Todavía recuerdo el primer prototipo. Tenía 27 años, estaba agotado y solo me mantenía en pie gracias al café de la máquina expendedora cuando por fin funcionó. La máquina se adaptó a un obstáculo inesperado sin bloquearse. Me reí muchísimo. Casi lloro. Henry lo llevó a un evento del sector la semana siguiente. Estuvo brillante en el escenario. Eso hay que reconocerlo. Yo sabía cuándo hacer una pausa. Se lo concedo. Saber cuándo hacer una pausa, cuándo sonreír, cuándo girarse, convertir una idea compleja en una frase que los inversores pudieran repetir durante la cena. Cuando alguien le preguntó cómo se le había ocurrido el sistema, Henry miró hacia el fondo de la sala, donde yo estaba. Por un segundo, pensé que me señalaría. No lo hizo. Después, mamá me apretó el brazo y dijo, Henry necesita ser el centro de atención, cariño. Sabes que odias esas cosas. Me dije a mí misma que tenía razón. Eso se convirtió en un patrón. Yo construí. Henry presentó. Papá negoció. Mamá pulió la historia. Y cada vez que la empresa crecía, mi nombre, de alguna manera, se hacía más pequeño. Sin embargo, había algo a lo que mi familia nunca prestó mucha atención. Antes de que la empresa vendiera un solo producto con mi tecnología, yo había creado el sistema central original por mi cuenta, con mi propio equipo y mis ahorros. Un especialista en licencias me aconsejó no ceder la propiedad solo porque confiaba en mi familia. Así que no lo hice. La empresa obtuvo amplios derechos para usar la tecnología. Yo conservé las patentes principales y el derecho a aprobar cualquier transferencia de control del negocio cambió. En aquel momento, me pareció un papeleo aburrido. Años después, cuando Henry empezó a aparecer repentinamente en reuniones a puertas cerradas sobre una adquisición importante y mis invitaciones desaparecieron sin dejar rastro, saqué aquella vieja libreta azul del cajón de mi escritorio. Por primera vez, me pregunté si mi familia había olvidado lo que tenía o si contaban con que yo también lo olvidara. La primera vez que oí el número, pensé que lo había entendido mal. 80.000 millones de dólares. Papá lo mencionó casualmente durante la cena, mientras cortaba su bistec como si estuviera hablando de los ingresos trimestrales en lugar del mayor acuerdo que nuestra familia jamás había visto.
Henry estaba sentado frente a mí, sonriendo mientras bebía su copa de vino. El comprador ve valor a largo plazo, dijo. Me llamó la atención la forma en que pronunció la palabra comprador, no socio, no inversor, sino comprador. Durante las 2 semanas siguientes, las reuniones a puertas cerradas se multiplicaron. De repente, Henry recibió copias de todo. Yo casi no recibí copias. Entonces, me llegó un documento a mi bandeja de entrada. Papá lo llamó papeleo rutinario. Lo abrí en la encimera de la cocina, resfriada. Tenía mi café al lado y mi vieja libreta azul a mano. El lenguaje era denso, pero una frase me impactó. Necesitaban mi consentimiento por escrito para transferir la licencia de tecnología después de la venta. La leí 2 veces, y luego una tercera. A la mañana siguiente, papá se apoyó en la puerta de mi oficina y sonrió. Solo fírmalo, espero. El departamento legal tiene que aclarar algunos cabos sueltos. ¿Por qué soy un cabo suelto? Su sonrisa desapareció. No compliques las cosas. Esa noche, mamá intentó un enfoque más suave. Me llamó mientras doblaba la ropa y me dijo que Henry estaba bajo muchísima presión. Este es su momento, me dijo. Por favor, no lo conviertas en una discusión sobre quién tiene la propiedad. Discusión sobre la propiedad. Como si las patentes fueran un desacuerdo familiar en lugar de propiedad legal. Llamé a Daniel. Durante años, él había sido la persona en la que confiaba. Cuando mi familia me hizo dudar de mi propio criterio, me dijo, no firmes nada todavía. Busca un abogado independiente. Por primera vez en días, pude respirar. 3 días después, entré en un restaurante cerca del centro de Austin y vi a Daniel sentado con Henry, se reían. Una carpeta de contratos estaba entre ellos. Daniel me siguió afuera. Ni siquiera se molestó en mentir. Henry le había ofrecido un puesto financiero de alto nivel una vez que se cerrara la adquisición. Un sueldo enorme. Una bonificación. Un asiento cerca de la cima. ¿Sabías lo que me estaban haciendo?, dije. Daniel desvió la mirada. Sé a dónde va este trato. Eso dolió más de lo que esperaba. Así que encontré a Claire Morgan. Leyó el contrato de licencia en silencio, luego me lo giró y señaló una de las cosas que me habían sucedido. Cuando empecé a asistir, todo era normal. El patrón se volvió inconfundible. Lo primero que cambió fue mi calendario. Reuniones a las que había asistido durante años desaparecieron sin explicación. Mi acceso a ciertos informes internos se vio reducido. Henry empezó a recorrer la planta de ingeniería con gente que yo no conocía, presentándolos como si él mismo hubiera construido el lugar. Luego, papá me llamó a su despacho. Sobre su escritorio había un sobre. 50.000, dijo. Salida limpia. Sin dramas. Dentro había un acuerdo de indemnización. Nunca lo habría conocido. Renunciaría discretamente, firmaría el consentimiento para la transferencia, renunciaría a futuras reclamaciones y aceptaría no hablar sobre las circunstancias de mi salida. Lo miré. ¿Quieres mis patentes por $50.000? La mandíbula de papá se tensó. Quiero que dejes de actuar como si esta empresa girara a tu alrededor. Esa frase me persiguió hasta casa. Claire me dijo que no reaccionara emocionalmente, así que no lo hice. Rechacé la oferta a través de mi abogado. Fue entonces cuando comenzó la campaña de rumores de mamá. Al principio fue sutil. La esperanza se ve abrumada. Ope se toma las cosas personalmente. Ope siempre lucha contra la presión. Personas que llevaban años pidiéndome que solucionara problemas técnicos imposibles, de repente me hablaban con sonrisas cautelosas, como si pudiera quebrarme si usaban un tono inadecuado. Luego llegó la gala. Se suponía que celebraba la próxima adquisición. La finca familiar resplandecía bajo luces cálidas. Las copas tintineaban. Un trío de jazz tocaba cerca de la terraza. Los inversores estaban de pie bajo fotografías enmarcadas de nuestra familia sonriente, mientras los camareros llevaban bandejas de champán por las habitaciones donde yo había crecido. Henry estaba por todas partes, estrechando manos, riendo, recibiendo felicitaciones. Mamá lo presentó a un grupo como la fuerza impulsora detrás de nuestra tecnología. Escuché cada palabra. No dije nada. Entonces vi a Megan llevando carpetas de presentación cerca del comedor. Henry la detuvo.
Te ha saltado un problema de formato en uno de estos, dijo en voz alta. Megan se sonrojó. Usé la versión que me dieron. Henry se rió. Quizás la ingeniería necesita gente que sepa seguir instrucciones básicas. Me interpuse entre ellos. Esa presentación la hizo mi equipo. Si hay algún problema, hablen conmigo. Su sonrisa desapareció. Realmente no soportas pasar una noche sin ser el centro de atención. ¿Verdad? Casi me reí de lo absurdo. Entonces levantó su copa de vino. El movimiento pareció accidental. No lo fue. El vino tinto se derramó sobre la parte delantera de mi blusa color crema. La habitación quedó en silencio. Podía sentir cómo el frío penetraba la tela contra mi piel. Henry abrió mucho los ojos. Vamos, Esperanza. Se me escapó. Miré a papá. Se quedó mirando fijamente su bebida. Miré a mamá. Ella se inclinó hacia mí y susurró, por favor, no armes un escándalo. Algo dentro de mí finalmente se calmó. Caminé hacia el baño y me miré fijamente bajo las luces blancas y crudas. Vino tinto, ojos cansados, 8 años de excusas. Abrí mi bolso. Dentro estaba mi vieja libreta azul. Pasé el pulgar por la desgastada cubierta y llamé a Claire. Ya no quiero protegerlos. A la mañana siguiente, toda la comunicación pasó por ella. Conservamos correos electrónicos, pagos, actas de reuniones, registros de acceso y grabaciones de seguridad. Claire notificó formalmente al comprador que yo no había dado mi consentimiento para la transferencia de mis patentes. Papá seguía presionando para cerrar el trato. Yo creía que $80.000 millones lo hacían intocable. Entonces apareció en mi pantalla la invitación a la reunión final. Cerré el portátil, guardé la libreta azul en mi bolso y me dirigí a la sala de juntas. Esta vez no tenían ni idea de que llevaba lo único que no podían comprar. Papá ya estaba de pie cuando entré en la sala de juntas. Henry estaba sentado a su lado, vestido con un traje gris oscuro, con un tobillo apoyado despreocupadamente sobre su rodilla. Mamá tenía una taza de porcelana delante, intacta. David Walker y 3 miembros del equipo legal del comprador ocuparon el otro lado de la mesa. Claire se sentó a mi lado. Papá no nos pidió que nos sentáramos. Le entregaremos los $80.000 millones a Henry, declaró. Luego me miró fijamente. Ahora vete, estás exiliado. Por un segundo, nadie se movió. Miré a Henry. Él no me devolvió la mirada. Miré a mamá. Parecía casi aliviada. Así que vendiste la empresa sin mis patentes. Mamá soltó una risita. Vendimos nuestro negocio. Al otro lado de la mesa, David dejó de escribir. Se puso de pie. En realidad, la expresión de papá cambió. David cerró la carpeta que tenía delante. Esta transacción no se ha cerrado. Se hizo un silencio en la sala. Los fondos no se han liberado, continuó. Y desde esta mañana tenemos un grave problema de propiedad. Papá se volvió hacia mí. ¿Qué hiciste? Claire respondió antes de que yo pudiera. Ope no hizo nada más que negarse a transferir la propiedad que posee. Colocó el contrato de licencia sobre la mesa. El abogado de David lo abrió en la sección marcada. La empresa tenía amplios derechos para usar mi tecnología, pero no era propietaria de las patentes principales. Y si el control de esta empresa cambiaba esos derechos, no podía transferirlos a un nuevo propietario sin mi consentimiento por escrito. David me miró fijamente. ¿Firmaste ese consentimiento? No. Henry se levantó de un salto de su silla. Esto es ridículo. Trabaja para nosotros. Ella lo construyó aquí. No es el sistema original, dijo Claire. Colocó los documentos de propiedad junto al acuerdo. Fechas, solicitudes de patentes, registros de desarrollo. Mi cuaderno azul permanecía en silencio frente a mí. Sus esquinas estaban desgastadas por los años de uso. Papá miró fijamente los papeles. Luego probó con otro ángulo. Se trata de una disputa familiar. Ope está enfadada porque Henry está tomando el control. Claire deslizó otro documento sobre la mesa. La oferta de indemnización. $50.000 a cambio de mi consentimiento, mi silencio y la renuncia a futuras reclamaciones. David la leyó una vez. Entonces, su rostro se endureció de nuevo.
Intentas rescindir el contrato con la propietaria de la patente antes del cierre y condicionas su indemnización a la transferencia del activo. La voz de papá se elevó. Eso no fue lo que pasó. Fue exactamente lo que pasó, dije. Henry golpeó la mesa con la palma de la mano. Tienes $80.000 millones como rehén porque estás celoso. Finalmente lo miré. No tengo nada tuyo, Henry. Se le puso la cara roja. Esto pertenece a la familia. No, dije. Eso era lo que se repetían a sí mismos. Claire abrió una última carpeta. Después de que me negué a firmar, Henry contrató a un consultor externo para encontrar otra forma de acceder a sistemas que contenían tecnología que él no controlaba. No hubo ninguna grabación secreta ni dramática. No hacía falta. Hubo pagos, mensajes, facturas, registros de acceso y un contratista que, tras interrumpir el trabajo, contrató a un abogado y accedió a cooperar al darse cuenta de que existía una disputa legítima sobre la propiedad. Henry palideció. Papá se volvió hacia él. ¿Qué hiciste? Estaba protegiendo el trato. La silla de David rozó el suelo al ponerse de pie. No. Estaba generando responsabilidades adicionales dentro de una adquisición de $80.000 millones. Mamá finalmente dejó la taza. Le temblaba la mano. David miró hacia sus abogados. Hemos terminado. Papá parpadeó. ¿Qué significa eso? Significa que no se han cumplido las condiciones de cierre. La adquisición queda cancelada. No se liberarán fondos. Henry se recostó lentamente en su silla. $80.000 millones. Desaparecieron antes de que realmente fueran suyos. Papá me miró como si lo hubiera destruido, pero no fue así. Yo no me había apropiado de su empresa. No había tocado su dinero. No había saboteado ni un solo sistema. Simplemente dejé de darle permiso a mi familia para que me vendieran, junto con todo lo demás. Tomé mi cuaderno azul. Meses antes, papá había planeado que un guardia de seguridad me escoltara a través de esa misma puerta. Esta vez lo atravesé solo. Y detrás de mí, por primera vez en 8 años, Henry era el único que se quedaba sentado en la habitación sin respuesta. Las consecuencias no se produjeron de la noche a la mañana. Eso me importaba. Durante años, mi familia había tratado las consecuencias como algo que le sucedía a los demás. Pero esta vez, no hubo una explosión dramática. No hubo un momento único en el que todo desapareciera. Se fue desmoronando poco a poco. Primero, el comprador se retiró formalmente. Entonces la empresa tuvo que revelar que la tecnología que sustentaba su valoración no podía transferirse en los términos prometidos. Los inversores se retractaron. Los prestamistas empezaron a hacer preguntas más incisivas. Los contratos que antes parecían seguros de repente tuvieron que revisarse. La empresa aún valía algo, pero ni de lejos lo que papá se había convencido de que valía. En cuestión de meses, Michael Bennett dejó de estar al frente. Renunció tras una serie de disputas legales, deudas crecientes y la presión de personas que antes lo habían tratado como el hombre más inteligente de todos. Su madre lo pasó peor que él. Susan siempre controlaba la historia. Sabía a quién llamar, qué decir. ¿Qué versión de los hechos hacía que nuestra familia pareciera unida y armoniosa? Pero los registros legales son tercos. Los correos electrónicos también lo fueron. Las actas de las reuniones también. Una vez que se hicieron públicos suficientes datos, la gente dejó de repetir su versión de mí. Ope era emotiva, se convirtió en Ope y se negó a renunciar a sus patentes. Ope era difícil, se convirtió en Ope y solicitó asesoría legal independiente. Ope intentaba destruir a la familia, se convirtió en Ope y protegió las propiedades que legalmente le pertenecían. Por primera vez, mamá no pudo editar la narración. Henry perdió su puesto poco después. El asunto del acceso externo se convirtió en parte de una investigación formal y las personas involucradas contaron con sus propios abogados. Me mantuve al margen. Claire se encargó de lo que tenía que hacerse. No llamé a los periodistas exigiendo que arruinaran a Henry. No me alegré cuando las empresas dejaron de contestar sus llamadas. La verdad era suficiente. Daniel se puso en contacto conmigo 6 meses después. Nos encontramos en una cafetería tranquila donde solíamos estudiar juntos hace años. Parecía mayor, no mucho, solo con los ojos cansados. Me equivoqué al elegirlo, dijo. Revolví mi café.
Sí, tragó. Pensé que el trato estaba cerrado. Lo sé. Tenía miedo de quedarme atrás. Eso casi me hizo sonreír. Yo también. Me miró entonces, tal vez dándose cuenta de lo fea que sonaba esa excusa comparada con lo que había hecho. Quiero arreglar esto. Negué con la cabeza. No te odio, Daniel. Sus hombros se relajaron. Pero tampoco confío en ti. La situación se tensó de nuevo. Me marché antes de que pudiera convertir una disculpa en otra negociación. Para entonces, Megan y yo estábamos construyendo algo nuevo, al principio más pequeño y más limpio. El nombre de cada ingeniero permanecía vinculado a su trabajo. Cada inventor sabía lo que poseía. Cada acuerdo se explicaba antes de que alguien lo firmara. Cuando hice nuestra primera presentación importante, subí al escenario con mi vieja libreta azul. Ya no la necesitaba. Quería que estuviera allí. Un recordatorio de la mujer que una vez permaneció al fondo de la sala mientras otra persona recibía los aplausos por su trabajo. Casi un año después de la reunión en la sala de juntas, mamá se puso en contacto conmigo. La salud de papá había empeorado. Había medicamentos, facturas médicas, citas que les costaba mucho pagar. Ella pidió dinero. Reflexioné sobre el mensaje durante un buen rato. Entonces llamé a Claire. Verifica las facturas, le dije. Paga directamente los gastos médicos esenciales. Claire hizo una pausa. Y tus padres no tienen acceso a mí. No envié dinero en efectivo. No exigí una disculpa. No volví a abrir la puerta. Esa noche, estaba junto a las ventanas de mi nueva oficina, contemplando a Austin, cuando Megan me llamó desde la sala de conferencias. Están listos para ti, espero. Tomé el cuaderno azul. Esta vez, cuando entré en la habitación, nadie estaba esperando a Henry. Me estaban esperando. Antes creía que la lealtad familiar significaba guardar silencio, dar más y perdonar más rápido. Estaba equivocada. El amor no le da a nadie la propiedad de tu trabajo, tu futuro ni tu obra. Henry perdió un negocio de $80.000 millones, pero esa nunca fue mi verdadera victoria. Mi victoria fue alejarme sin que mi familia tuviera que admitir lo que habían hecho. A veces, la mejor forma de superar un obstáculo es simplemente negarse a volver al lugar que te hizo daño. Si te identificaste con esta historia, cuéntame en los comentarios. Compártela con alguien que la necesite y suscríbete para leer más historias sobre cómo recuperar tu poder.